Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes a todos. Voy a hacer una presentación con el marco general en el que abordamos esta línea de investigación de ciberactivismo y nuevos movimientos urbanos. Es una línea de trabajo que venimos desarrollando sobre tecnopolítica. Recientemente se aprobaba un grupo de trabajo que coordinamos sobre esta materia de tecnopolítica en Claxo, e igualmente dentro del sistema de ciencia y tecnología de España tenemos un I+D que iniciaremos este mismo año sobre la temática de los nuevos movimientos urbanos y ciberactivismo, en el que están presentes los colegas de la mesa y también otros investigadores de América Latina, de Portugal y de Italia. Lo que voy a mostrar es un poco el marco en el que se plantean y hay que entender esos procesos de movilización urbana en un sentido mucho más amplio, en la crítica del derecho a la ciudad, y que tiene que ver con una línea de trabajo que viene planteándose. Algunos, como Castells, lo llamaron en su momento ciudad informacional, en Barcelona ciudad educativa, ciudad cableada. En realidad lo que estamos planteando es la importancia de la dimensión inmaterial en las externalidades positivas que generan los procesos de conexión y de trabajo inmaterial, de desarrollo de la creatividad, de la dimensión comunicativa y cultural en ese ámbito, pero que en muchos casos, como estudiaba Jameson hace un par de décadas, de algún modo justifican los procesos de concentración de capital en estrategias de marketing urbano, es decir, de utilización, como el modelo de Barcelona, de la comunicación como una herramienta, en parte para justificar procesos de privatización y de pérdida de espacio público. Y es en este contexto de movimientos como el de Turquía o de procesos que han tenido lugar como el 15M donde hay que entender también los procesos de activismo social para recuperar espacios privatizados en esos entornos urbanos. De algún modo también los actores locales, los entes locales, las ciudades compiten en esa lógica de posicionamiento para atraer capital, no solo capital financiero, capital económico, también talento humano, artes, cultura, como un factor de revitalización de las ciudades en el que habría que situar también la emergencia de nuevos movimientos urbanos para recuperar formas, diríamos, más autónomas o más autogestionadas de realización del derecho a la ciudad en este entorno que las décadas de neoliberalismo en algunos países como España ha supuesto un creciente proceso de privatización, no solo de especulación inmobiliaria, sino también de pérdida de espacios públicos e incluso de alienación de procesos identitarios, culturales en este ámbito. Me gustaría reseñar de manera reflexiva un poco también en qué horizonte nos estamos moviendo, ¿no? Algunos informes prospectivos hace tiempo, como es el caso de la OCDE, dibujaban un escenario. Luego la conferencia de clausura podrá plantearlo en parte Augusto Barrera, porque ha estado en los preparativos de lo que ha sido el Hábitat 3 en Quito, y también un debate muy interesante en Flaxo sobre la materia, pero los escenarios que se dibujan son de casi vuelta a un espacio urbano medieval de creciente desintegración, de retraimiento a lo privado, es decir, por tanto, justamente lo contrario que proclaman discursos como el de Castells sobre la ciudad informacional, que se supone que es la conexión de espacios, la conexión de actividades económicas, la conexión de actores y sistemas dentro de la ecología urbana, y que exactamente sucede lo contrario, es decir, la prospectiva nos señala un escenario de retraimiento privado, en parte por la mercantilización, con creciente desintegración de los espacios públicos, con una estricta división, yo diría, clasista, de jerarquización de territorios, de mayor o menor calidad en todos los servicios públicos. A su vez, la posibilidad como alternativa, en menor medida lo ve la OCDE, pero que podría ser la experiencia que luego reseñaré para entender el 15M en el contexto de emergencia de bancos de tiempo, de economía de trueque y otras formas comunitaristas de desarrollo de esa economía de los bienes comunes en ese escenario. Bueno, son diferentes utopías y distopías sobre la perspectiva de las ciudades que habría que plantear en un escenario de disputa por el sentido, de hegemonía en la construcción de los territorios, en la que la emergencia de nuevos movimientos urbanos responde a la necesidad de defender esa economía de los bienes comunes, la recuperación del espacio público, en algunos casos, como el libro que presentaremos posteriormente, de experiencias, como el caso de Buenos Aires, de reivindicación de lo que serían espacios simbólicos de referencia, cines históricos, café, que esa lógica de mercantilización se han traducido en una expropiación de esos espacios. En cualquier caso,
todos los discursos sobre sociedad de la información, sobre sociedad cognitiva, pues han planteado una centralidad de la comunicación en torno, por una parte, al desarrollo de infraestructura y redes de telecomunicaciones, con la excusa de que un territorio no conectado a los flujos de información, de capitales, de mercancías, de movilidad, pues llevaría de algún modo en este nuevo turbocapitalismo o capitalismo desorganizado pues a una zona desértica, muerta, por tanto sin actividad económica y sin posibilidad de desarrollo, pero podríamos poner, como critica Jordi Borja o como critican otros autores, el caso de Barcelona, un caso de excelencia para ilustrar cuándo se puede morir de éxito. Es decir, cuando hay tanta conexión y tanto flujo, por ejemplo, los turistas, se hace inhabitable para los propios ciudadanos de la ciudad de Barcelona, con graves problemas, este aluvión de flujos intensos de capital, de sujetos, de mercancías y también, lógicamente, de comunicación. Ha habido una proliferación también de servicios especializados, esta discusión sobre el papel del capital cultural o del capitalismo cultural en la importancia que tiene la información, la comunicación y el conocimiento para el desarrollo económico local, para las estrategias de posicionamiento de las ciudades e incluso, aunque no compartimos esas tesis sobre lo que se han llamado las ciudades creativas y las hipótesis sobre la acumulación de talento como un indicador de desarrollo local, más allá de las tesis de Richard Florida, que son del todo cuestionables, sí hay una relación sobre la importancia de esa dimensión comunicacional como factor de desarrollo a este respecto. Puedo comentar un estudio que hicimos para la Comisión Europea, que también hay que posicionar este escenario para entender, cuando hablamos de participación ciudadana, de movimientos urbanos, de ciberactivismo, el sentido de las políticas que plantea, por ejemplo, espacios supranacionales como la Unión Europea y el sentido que tiene mirar desde abajo, desde esos movimientos sociales, la lucha por la disputa del derecho a la ciudad en la apropiación del espacio público en el desarrollo de economía de los bienes comunes. Nos encargó la Comisión Europea, en pleno crisis de la Constitución Europea por referéndums fallidos que hubo en algunos países, repensar, y esto es muy recurrente, les habla un comunicólogo, pero les voy a argumentar que pensar o interpretar el 15M, el EZLN, otros movimientos sociales en términos exclusivamente mediáticos o comunicacionales es craso error, es decir, no, es un error que nosotros criticamos como pancomunicacionismo, interpretar que todas las soluciones y conflictos se resuelven en el plano de la comunicación. No es verdad. Lo señalo porque en plena era neoliberal, en los 80, cuando hubo una crisis de acumulación del capitalismo, algunos interpretaron la solución a esa crisis básicamente como un problema de comunicación entre oferta y demanda, de regulación del mercado, es decir, de establecer una estrategia de comunicación como salida a la crisis. Es cierto que la era Reagan estableció esa salida a través de las empresas .com, es decir, la inversión en las nuevas tecnologías de la información como una salida al proceso de crisis de acumulación. Señalo esto porque cuando nos encarga el proyecto europeo de analizar cómo podían intervenir las TICs, las nuevas tecnologías de la información, en procesos de transformación del territorio con participación ciudadana para un desarrollo local, se da en el escenario de crisis de confianza, de crisis del proyecto europeo, es decir, de votación contraria al referéndum para la nueva Constitución Europea. Y la salida, como sucedió ya en los 80, es comunicación para resolver los conflictos, que son conflictos y problemas políticos o económicos o estructurales, que en modo alguno la comunicación puede por sí misma resolver. Pero gran parte de estos discursos, en parte, como las propias tesis de Richard Florida, están asociando la comunicación y el factor inmaterial como la salida, en esto que critica David Harvey, de la Disneylandización de las ciudades, es decir, la dimensión espectacular de las ciudades, como por ejemplo los tecnopolos, ¿no? Los tecnopolos fueron, en el caso de Londres, que estudia Jameson, la salida en realidad para un proceso de justificación especulativa de la City londinense, considerando la producción audiovisual como una actividad prototipo de innovación que puede atraer capital, que puede regenerar el tejido urbano y además generar sectores que son de amplio consumo y que arrastra también otros sectores servicios, ¿no? Cuando estamos hablando de espectáculo, de cultura, de cine, de audiovisual, de TICs o de la creación artística, son actividades que tienen conjuntamente diferentes sectores auxiliares como la formación, la educación, la ciencia y la tecnología y sectores conexos que
pueden permitir una especialización del territorio y además impulsar el desarrollo local. Lo que no dicen estos discursos neoliberales es que gran parte de las experiencias de tecnopolos o ciudades del conocimiento o los proyectos, a diferencia desde Londres, entre comillas, exitosos de acuerdo a la lógica neoliberal, es que tienden a fracasar esos procesos en el desarrollo. Sí es verdad que hay experiencias internacionales, algunas con bastante éxito, en esa convergencia de nuevas tecnologías, industria cultural y desarrollo del territorio, pero discutible en términos de equidad, de derecho a la ciudad, de construcción de ciudadanía y de espacio público. Es más, como en el ejemplo criticado por Jameson en la lógica cultural del capitalismo tardío para la City londinense, lo que generan inmediatamente son procesos especulativos, por tanto, o gentrificación, si hablamos de núcleos históricos urbanos, o exclusión de amplios sectores de población y además, evidentemente, con limitado impacto económico en la estructura tradicional de la economía a este ámbito. En cualquier caso, sí hay una discusión en las últimas décadas sobre el papel de lo inmaterial, de la comunicación y la cultura en el desarrollo urbano como factor para reconstruir la imagen interna y externa de la ciudad, para lograr atraer capital humano, talento humano y, desde luego, buscar cierta especialización y posicionamiento en los mercados globales. En esta lógica en la que la globalización ha obligado, por la crisis del Estado-Nación, a tener un papel más importante de los gobiernos locales, de los entes locales, en el desarrollo de la economía propia, impulsando no solo procesos de regeneración física y ambiental, sino también procesos de desarrollo intensivo de la economía local. En este ámbito hay numerosas líneas de actuación que podemos trabajar sobre diferentes dimensiones. La que quizá nunca se aborda en estos proyectos de marketing urbano es justamente la que reivindica los movimientos urbanos. El papel de la organización comunitaria, la construcción de vínculos y redes ciudadanas, la autonomía para la construcción de un desarrollo sostenible a medio y largo plazo de la economía local, es lo que siempre queda cuando se habla de comunicación y desarrollo en estos proyectos de tecnopolos, fuera de la agenda, fuera del debate y, por supuesto, fuera de las políticas locales o nacionales cuando se interviene en los territorios de proximidad. Y es lo que se supone justifica estos modelos neoliberales o incluso participados, pero por unos modelos de cooptación para garantizar el proceso de fondo que está asociado a la especulación y privatización, a la lógica mercantil en el territorio. Por eso hablamos de que el escenario de los nuevos movimientos urbanos tiene que ver con una realidad de la espectacularización de los procesos de construcción del territorio, algunos lo denominan monumentalización, es decir, la construcción mediática de estrategias de comunicación y marketing urbano para garantizar ese proceso de acumulación. ¿Cuál es el problema de esta modernidad espectacular o de estos procesos de transformación del territorio? Pues por señalar algunos, primero el más evidente, que es el tema de expulsión del territorio, de marginación de amplios grupos sociales, que son los que después, por razones de impedimento, Daniela puede hablar del caso del movimiento Pase Libre en Brasil, reivindican la posibilidad de movilidad urbana, justamente por una construcción desequilibrada y excluyente de la regeneración del territorio o de ciertos distritos culturales frente a una desertización del resto del territorio de las grandes urbes, ¿no? En los años 90 hicimos, por ejemplo, cartografías culturales sobre la oferta de infraestructuras y de programas culturales en la Ciudad de México, que dirigió el profesor Jorge González, y era muy claro el mapa, una altísima concentración de prestación y oferta cultural en el sur de México y una desertización, curiosamente, donde estaba concentrada la industria, en el norte de Ciudad de México, por tanto, con unas dificultades de movilidad, de transporte público y de acceso. Evidentemente, los niveles de renta también estaban muy asociados con la ubicación en el territorio sur de la Ciudad de México o en el norte. Bueno, esta es una de las lógicas de clasificación o jerarquización de los territorios en este ámbito. Problemas también de descoordinación, que es quizá la crítica a estos modelos que se han construido y que empiezan a ser impugnados, empieza a estar en la agenda la discusión sobre la comunicación a través de las telecomunicaciones, que es justamente construir. Este era el modelo de Disneylandia permanente de los modelos de modernidad espectacular del territorio, ciudades de consumo pero no de producción. Es decir, bueno, podemos hacer tecnopolos, pero resulta que la tecnología no la producimos localmente, que además los contenidos culturales no se producen desde la lógica local,
Sí que hay experiencias, por ejemplo, nosotros conocimos la experiencia de clúster cultural que desarrollaron en Mondragón en torno a todo el movimiento cooperativista, ahora con las nuevas tecnologías, en la que sí hay investigación, innovación tecnológica y producción de contenidos. Pero la mayoría de estos espacios de tecnopolos es exactamente lo contrario. Y lo más grave, la despolitización de esa dimensión simbólica, inmaterial, cultural, comunicacional, con una visión tecnocrática del desarrollo e intervención en el territorio. Y es aquí donde habría que situar justamente la emergencia de un nuevo ciclo de movilización y de acción colectiva, si hablamos de España del 15M, en el que hay elementos estructurales de crisis de la economía capitalista, pero también de crisis o vaciamiento del espacio público y de intervención. No solo por los procesos de desterritorialización de lo que Scott Lash denomina la nueva economía de signos y espacios. Esa nueva economía de signos y espacios deriva o se traduce inmediatamente en la mercantilización y en la pérdida de identidad, en la construcción de no lugares o en una monumentalidad espectacular, y algunos dirían, parafraseando a Marx, espectrales de lo que construyen como ciudad para el hábitat de convivencia democrática de esos actores locales. Crisis también de confianza con las instituciones públicas locales, de acuerdo a esa lógica pragmática de competencia y de posicionamiento de la ciudad para atraer capitales. Y en este escenario nosotros lo hemos vivido en el caso de la ciudad de Sevilla, con algunas construcciones muy discutidas por los movimientos sociales, las llamadas setas en la Plaza de la Encarnación de la ciudad, que justamente plantean en esa crisis de lo público ciertos desplazamientos que empiezan a emerger por la crisis de confianza de los poderes locales. Esos desplazamientos serían los que van de la lógica de movilización en el territorio local tradicional, de lo que podríamos llamar en el caso de España asociaciones de vecinos, al ciberespacio como un espacio público cosmopolita en la que se discuten, se disputan y se hacen globales las luchas por el territorio, las luchas por el derecho a la ciudad. Esto da cuenta ya de un nuevo sujeto político, el sujeto político tradicional, liberal, moderno, del modelo representativo. Hoy tenemos que pensarlo en términos de actor red, de un nuevo sujeto cyborg que indistintamente actúa o interactúa en el ámbito territorial y en el ámbito virtual. Por eso señalaba que interpretar el 15M, como se interpretó erróneamente el EZLN como una lucha o una guerrilla en Internet, es errático. La efectividad del 15M no fue un uso inteligente de las redes o la llamada democracia 4.0, fue también la articulación de ocupación del espacio público, la ocupación de la Puerta del Sol. Sin eso, la lógica de activismo en red no tiene sentido alguno, salvo como autoorganización, es decir, como señala el profesor Galindo, la generación de sistemas de información hipertinentes, la generación de modelos de organización o autogestión eficientes y dinámicos a velocidad o tiempo real y, además, la generación de conocimiento experto sobre el territorio para una intervención más eficiente de estos nuevos movimientos urbanos. Y en ese sentido hay que entender las transformaciones que estamos viviendo la política o la tecnopolítica contemporánea, de una lógica formal. Algunos atribuyen que hay un punto de inflexión en las elecciones que llevaron a Obama a la presidencia. Bueno, son interpretaciones discutibles en ciencia política, pero lo que no es discutible es que la nueva tecnopolítica exige una participación activa frente a los modelos mediáticos, que eran modelos centralizados de arriba abajo, con escasez de canales. La proliferación de la autocomunicación de masas, como la define Castells, implica aceptar la escucha activa y la participación cívica permanente, especialmente de las nuevas generaciones. También ha habido la necesidad de plantear nuevos modelos y una crítica al llamado estado de bienestar, a la racionalidad burocrática de los servicios públicos, con un modelo que Raymond Williams denominaba paternalista, en el sentido de que el Estado provee y define con una planificación racional las necesidades de la población. Bueno, en este caso hay que repensar desde los mundos de vida, desde lo concreto, desde las ecologías de vida que dice Arturo Escobar, cómo desarrollar un nuevo tipo de interlocución con el gobierno, reconociendo a las minorías, estableciendo modelos que la tradición latinoamericana denominaba de comunicación horizontal, de comunicación participativa, para una nueva concepción. Hay un elemento que sí nos llama la atención y que nosotros vamos a estudiar en el análisis de movimientos urbanos tanto de Europa como de América Latina,
y es una de las hipótesis también sobre imaginarios urbanos que tiene Armando Silva, que esta mañana insistía en la dimensión estética más que ética. Sin duda hay una ética dialógica y una lógica de enunciación y de participación en las redes sociales por parte de la ciudadanía muy activa, pero también lo que nos llama la atención es que hay también una nueva estética y que enlaza con una tradición, en el caso de Europa, del situacionismo, que también sería interesante analizarlo en el caso de América Latina, una dimensión mucho más performativa, una dimensión mucho más creativa, lúdica, carnavalesca, en los relatos, en los discursos, en las formas de intervención en territorio, que es interesante analizar no solo por los memes, por la ironía, por el juego recursivo, que también en otros movimientos históricos, desde el movimiento obrero hasta nuestros días, ha estado presente, pero esa lógica de inversión de los discursos que inició el situacionismo y que ha venido desarrollándose en décadas posteriores está muy presente, y por eso es un elemento a reseñar. ¿Qué estéticas tiene el ciberactivismo de estos nuevos movimientos urbanos para sus luchas y reivindicación en el espacio público? Y esos elementos, insisto, aunque he reseñado aquí la dimensión ética, habría que tomarlos muy en consideración en el análisis de las nuevas prácticas que se llevan a cabo en el entorno urbano. Por ejemplo, uno de los elementos significativos del 15M es que, a diferencia de otros movimientos urbanos en España, se empieza a dar una centralidad a la comunicación, tanto que incluso se desarrolla una lógica de archivo. Yo recuerdo a algunos estudiosos de la UNED que recopilaron todos los pasquines, carteles, registro visual de todo lo que eran los movimientos sociales, pero en nuestras culturas no hay una cultura normalmente de archivo, de guardar, de memorizar, de construir sistemas de información sobre esas prácticas, menos aún crear medios propios y alternativos. A partir de este proceso se generaron iniciativas de discusión, por ejemplo, sobre el papel de los medios de comunicación, que trataron con su agenda setting de invisibilizar el movimiento del 15M, y se plantearon la necesidad de tomar la tele, de hacer plataformas, de generar medios propios en red. Es verdad que ha habido un movimiento de medios comunitarios, medios libres en Europa, ni parangón con lo que significa la comunicación comunitaria en América Latina, pero normalmente los movimientos sociales han tenido una concepción instrumental de los medios y de la comunicación, no una visión expresiva, estética, central dentro de su accionar y de su propia organización. Y esto sí marca una diferencia: la prestación a las formas, la importancia de prestar atención a las formas de expresión, de movilización, de reivindicación colectiva, la necesidad de establecer su modelo de organización en torno al modelo de mediación y comunicación en sus luchas por el territorio, lo cual marca también una diferencia significativa, y también establecer una experiencia de aprendizaje sobre la propia lógica de articulación en torno a la comunicación y la lucha por el territorio. Archivos, nuevas tecnologías, herramientas e incluso plataformas de medios alternativos, lo que nos lleva a plantear algunos elementos que son significativos en estos debates sobre los procesos de transformación del territorio, de la importancia de la comunicación, de su economía y de sus políticas en estos ámbitos de desarrollo, en las luchas que han tenido lugar en los últimos ciclos de movimientos sociales, que nos llevaría a plantear algunos ejes o líneas de trabajo. Una que tiene que ver con la politización de la información, de la comunicación, que son los debates que han tenido lugar posteriormente en el 15M sobre derecho de acceso, transparencia en la mediación informativa, contracultura o contrainformación respecto a los modelos hegemónicos y oligopólicos de la comunicación. También empezar a plantear la lucha del derecho a la comunicación democrática como un eje de reivindicación dentro de los movimientos sociales. Les recuerdo que en el caso del 15M salió el movimiento Periodismo Real Ya, salió la plataforma Tomar la Tele, se desarrollaron algunas iniciativas. Recientemente estábamos estudiando el caso del paro agrario, y entre las reivindicaciones del propio movimiento, el paro agrario en Colombia, estaba también el derecho a la comunicación, de medios propios, de políticas de comunicación, para poder hacer llegar a la ciudadanía las complejidades o problemas que tiene o que sufre el campo en Colombia, necesitado históricamente de una reforma agraria estructural. La reivindicación también tradicional de la necesidad de formación de educación para la ciudadanía, de recepción crítica de esos medios de comunicación para una mayor autonomía de esa ciudadanía. Y yo añadiría, además de los aquí señalados, la necesidad de investigar
y socializar el conocimiento. Es uno de los déficits, señalaba el profesor Bustamante, en el caso de España, que estamos analizando desde el 15M. No lo he dicho al principio, pero recientemente publicábamos un estudio de 3 años sobre videoactivismo y movimientos sociales, un esfuerzo colectivo de experiencias en Turquía, en América Latina, por supuesto, en España, con David Montero. Y una de las tesis de Enrique Bustamante es que la comunicación es un déficit democrático en España, pero yo diría que también por los movimientos sociales la comunicación es un déficit histórico, de abordar con seriedad iniciativas y alternativas a este respecto. Y la academia no ha investigado apenas. Hay grupos de investigación cada vez más, por fortuna, hay una generación de investigadores en las facultades de comunicación que trata de problematizar la relación de acción colectiva y del papel de la comunicación, sea el videoactivismo, la tecnopolítica o, como estamos planteando en este I+D, en el caso de Europa y América Latina, las experiencias de Gerasón a la Rasca, las iniciativas que ha habido en el norte de África, 15M en España y el videoactivismo, o Yo soy 132, el caso de México, la revolución de los pingüinos, que vienen en parte recogida en ese libro que coordinamos con David Montero, ¿no? En fin, son muchos elementos que se podrían reseñar. Me he consumido el tiempo en la explicación del contexto. Yo quisiera simplemente cerrar con 3 ideas que me parecen importantes plantear. Yo hablaba de que no es posible entender los nuevos movimientos urbanos sin el contexto de crisis del capitalismo, ni la tecnopolítica se puede analizar el ciberactivismo como una cuestión exclusivamente mediocéntrica. Por tanto, habría que plantear estos debates de los nuevos movimientos urbanos en la construcción de un procomún, de unos espacios de economía colaborativa, como han surgido, por ejemplo, para entender el uso de las TIC en procesos de autogestión, con los bancos de tiempo en Cataluña o Andalucía, con la economía de trueque y con una forma de relación y de articulación social de los actores locales que han apropiado esas nuevas tecnologías en sus propias formas de autoorganización. El ejemplo que podríamos ilustrar es en el caso de San Pablo, el movimiento de los grupos excluidos afro de la periferia de San Pablo, haciendo autoconvocatorias para ocupar espacios públicos, sea en un shopping, de las que están excluidos por las élites tradicionalmente. Bueno, esa sería una dimensión. La otra importante es que por primera vez tenemos un proceso de politización de la comunicación. No es casual que en algunos países en los que ha estado vedado este debate, las fuerzas políticas herederas del 15M o que están conectadas con ese proceso han empezado a plantear el derecho de acceso, la regulación de las políticas de comunicación, la democratización y un incipiente proceso de movilización, especialmente en territorios como Cataluña, de acceso como servicio público esencial, gratuito, de la conexión inalámbrica en los municipios, del acceso a la inclusión digital de manera democrática. Es decir, ya forma parte de la agenda política que nunca antes se había discutido, después de la experiencia de confrontación, de apertura de espacio mediático que consiguió el 15M, impensable en un sistema hiperconcentrado, poco plural, poco democrático y escorado en posiciones de extrema derecha, como caracteriza el sistema mediático en el caso de España. Lo otro que es muy interesante es los nuevos movimientos que tienen lugar en una lógica de cooperación en red. Esto sí es un debate que inicia con el EZLN, de pensar las redes de movimientos sociales, y así se tradujo inmediatamente el movimiento indígena en el caso de América Latina, que trabaja en una lógica supranacional, aunque sus reivindicaciones y actuar son locales, pero están en una lógica global de articulación de prácticas de comunicación emancipadoras en red de manera colaborativa. Y así se han desarrollado y proliferado numerosos portales ciudadanos, iniciativas sectoriales, de grupos de movilización específico, que trabajan autoorganizados en lo local, pero que están en plataformas virtuales en red globales y que por tanto permiten no solo aprendizaje de sus formas de acción colectiva, sino también desarrollo de recursos mediáticos virtuales, de tecnologías de la información y de experiencia de intervención compartidas como nunca antes ha habido en otro movimiento social a lo largo de la historia, si hiciéramos un análisis en cuanto a las prácticas de comunicación emancipadora, de uso de los recursos de información y comunicación pública para reivindicar sus iniciativas. De tal manera que ese es un elemento, yo creo, también distintivo a tomar en cuenta, cómo actúan esas redes, cómo se organizan, más allá de la reivindicación de intervención en lo local de los nuevos movimientos urbanos.
Quedan por delante algunos otros elementos que quería señalar sobre falta de conocimiento sobre la realidad y sobre las experiencias de las políticas públicas, de confrontar esas políticas públicas con la reivindicación de los movimientos sociales, pero lo dejo ahí. Luego en el debate podemos retomar algunas ideas del texto del estudio que hicimos sobre videoactivismo, en el caso español y latinoamericano, o de las líneas que estamos abordando ahora en tecnopolítica como marco general para situar las intervenciones de mis colegas. Gracias, Iván. Buenas tardes a todos y todas. Sí, es muy bonito, ¿no? Hablar de la organización de las personas, utilización de las redes para, ¿no?, la movilización y que todo es lindo, maravilloso. Pero ahí yo quiero hablar hoy de algunos actores que son parte de esas redes, principalmente de las redes sociales digitales y que se conforman con base a una idea, una campaña. Y yo puedo hablar también del movimiento Pase Libre, ¿no?, que fue tomado y de cierta manera destruido en su composición durante el año de 2013. Ahora retoma un poco las movilizaciones, pero por otros movimientos que se apropiaron de sus, en fin, reivindicaciones sobre la movilidad urbana. Y eso se debe en gran parte a dos cosas que nunca tocamos o dejamos de hablar dentro de las redes digitales, ¿no?, que son los perfiles o personas no creadas con las estrategias que mantêm uma dinâmica, estratégias próprias dentro dessas redes, que são formadores de opinião e sembradores de ideias, ¿no?, que utilizam de los vínculos e interações entre os usuários comuns e as ferramentas capazes de monitorear, gestionar e difundir informações com o objetivo de vincular ideias a usuários e provocar desta maneira o alcance de seus objetivos e cambios pretendidos dentro de seus grupos. A utilização de estratégias vinculadas à criação de perfiles de usuários em las redes sociais para influenciar em la adesão a las campanhas, ideias, opiniões, movimentos, reivindicações, vai mais allá do uso de los conhecidos trolls, ¿no?, que são o terror de todos los, de la política, de los movimentos. Los trolls são bizarros, assim, ¿no?, que são conhecidos como os grandes enemigos de las redes digitales, que utilizam de um discurso agressivo, de um aparato tecnológico mais ou menos verificável, fácil enfim, de conhecer, de ver quem são esses. Pero o que eu quero falar é que dentro dessas redes há outros atores que são criados para a destruição desses movimentos e que são chamados os sembradores de opinião, que não são os trolls, ¿no?, que são perfiles criados por usuários especialistas em la construção de perfiles que a partir de uma configuração têm como base investigações comportamentais, antropológicas, sociológicas e análises de la estratificação da população. Então é bastante mais sofisticado pensar que os movimentos hoje sociais em las redes são em grande parte influenciados por esse tipo de gente. Os perfiles de esos sembradores de ideias demandam tempo e esforço para sua criação e manutenção, e não são criados exclusivamente para o uso de uma campanha, sino que são mantenidos durante anos, mesclando-se com pessoas reais, com gustos, medos, preferências, preconceitos, virtudes. Não são aleatórios, são desenvolvidos a partir de análises de grupos sociais para serem inseridos dentro desses mesmos grupos. Cada um desses perfiles são responsáveis por projetar outros equipos de sembradores de ideia e alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. Eles utilizam como forma de monitoreio um aparato tecnológico capaz de detectar a difusão de opiniões em la web, tomando as atitudes necessárias para ampliar e cambiar o caminho ou alcance das informações. Esses perfiles são construídos com base em estudos profundos que estão divididos em grupos distintos para trabalhar em duas frentes, um para a construção e outro para a desconstrução.
En una campaña, por ejemplo, la parte visible de los perfiles influenciadores o influencers son los responsables por construir la reputación positiva de un personaje público. Por otra parte, el grupo de desconstrucción utiliza la descripción y otros artificios para la desconstrucción del discurso de sus opositores. Los dos tipos de perfiles actúan de manera independiente y generalmente por separado. El primer caso, los perfiles son reales, ¿no? Y en segundo caso, son perfiles ficticios creados para entrar em comunidades, grupos, como se compartissem ideias desses grupos e posteriormente implantar dúvidas com o objetivo de generar desconfiança e desequilibrar o discurso previamente construído. No sempre vamos encontrar um combate direto de los sembradores. Eles podem mesclar-se com grupos que apoiam uma campanha, uma ideia, concordar com essas ideias e utilizar todo o aparato de informações dessas mesmas pessoas para garantizar o êxito de uma campanha de desconstrução destas mesmas ideias de maneira bastante sofisticada. Os sembradores apoiam, às vezes por meses, uma campanha ideia atacando seus opositores, normalmente por quem foram contratados. Em um determinado período, inicia um processo de reflexões, planteamento de dúvidas sobre as ideias que estão apoiando. É notável que o sentimento de manada existe e que de a pouco conseguem alterar a opinião de grande parte de los participantes em esses grupos para outra perspectiva, utilizando a desconstrução do discurso. Agora dou o exemplo, por exemplo, que Francisco sugeriu, ¿no? Que o movimento Passe Livre de Brasil, que em 2013 saiu para se manifestar, enfim, contra uma série de questões, pero foi bastante influenciada. As pessoas que estavam apoiando esse movimento foram, enfim, minadas, ou, enfim, os sembradores de ideias também estavam aí, que foram os que depois foi criado, pero nesse momento não se sabia quem eram essas pessoas, cambiando o discurso, não, sobre a mobilidade urbana para um discurso contra a corrupção em Brasil. Então, desde 2013, esses grupos se incluíram nesse movimento Passe Livre, que saíram às calles de São Paulo, Brasília, Rio, todas as capitais. O grupo que de origem já era, não, um grupo bastante organizado que se chamava Movimento Brasil Livre, MBL, entrou e dentro dessas manifestações, tomou grande parte das pessoas que participavam dessas manifestações e se criou e generou outro grande, enfim, eu diria que culminou no golpe, não, que tuvimos, que estamos em curso agora em Brasil, que culmina nesse golpe, pero que tem a aprovação da maioria da população brasileira, por não ter outro discurso disponível, por os grandes médios apoiarem a esses movimentos. E não só uma rede social é parte dessa construção. A parte da construção é as redes sociais que dão, enfim, vazão ou organizam toda a parte, porque são os trendings, não? As grandes notícias de internet. Cria as pautas para os grandes médios, que em Brasil são poucos e são bastante monopolizados. E, basicamente, apoiando a essas pessoas e ao golpe e a todos que estão aí agora, nesse momento. Os partidos, basicamente, PMDB, PSDB, Encontra PT, PCdoB, PSOL e etc. Pero además de las estrategias de conexión de los influenciadores a los perfiles de personas comunes, ellos utilizan mapeos y vínculos con esos medios que yo hablé ahora, ¿no? Con los medios de comunicación y personas y los formadores de opinión, colunistas, intelectuales o grupos de interés para estudiar las tendencias e influencias de ellos e de que maneira podem ser utilizados como sembradores, que normalmente passa. Não necessariamente utilizam notícias falsas, sino que abordam as notícias ou a opinião de seus grupos como aporte positivo para sumar uma ideia que desejam difundir, alcançando um número de vozes cada vez maior, cada vez mais grande. Enfim, com base a isso, se utilizam de um aparato tecnológico
inmenso, que yo no voy a decir aquí cuántos son miles, muchísimos tipos de herramientas tecnológicas que sirven para eso, y con costo-beneficio bastante bajo, ¿no?, comparado a los medios tradicionales. Además, ¿no?, tenemos ahí los actores, que son personas mismo, que no son inventos, no son personas que están ahí influenciando a todos. Y tenemos, por otra parte, los robots, ¿no? Los bots, como son conocidos, y la influencia política vinculada ao capital de las redes sociales en los últimos años, enfim, fascina miles de estudiosos desse universo, ¿no? Y en qué medida y qué tipo hasta qué punto de la gobernanza pueden llegar, ¿no? ¿Cuál es la influencia de robots que no son personas, que no son grandes influenciadores, pero que son algoritmos, ¿no?, pura matemática? ¿Hasta qué medida pueden influenciar movimientos, grupos, comunidades, espacios, crear territorios, crear ideas y crear campañas por sí mismos? Básicamente, en concreto, la proliferación de los robots podría cuestionar la idoneidad de los medios sociales para comprender la dinámica de la población. Muchos estudiosos creen que eso no podemos medir por la influencia de los bots. No podemos entender la dimensión de la población porque son robots. Pero son grandes también influenciadores de la población. Por ejemplo, tenemos dos casos más recientes en Brasil. Uno de la campaña Fora Dilma, que todos saben que terminó a poco tiempo, ¿no? Para empezar la campaña Fora Temer, después del impeachment de la presidenta. Aquí, por ejemplo, yo traigo una información hasta más reciente, que es, por ejemplo, de elecciones municipales en Brasil, en la ciudad de Rio de Janeiro. Fue un estudio hecho por Fábio Malini, que es profesor de la UFES. Por ejemplo, están viendo ahí la área verde, que representa la producción robótica de información. Entonces, los robots conforman essa informação que está em verde, que é a maior parte da informação sobre determinado candidato a prefeito ou alcalde da cidade de Rio de Janeiro. Essa área verde foi criada solamente por robôs. Solo por robôs. Que podem ver que é quase a maioria de tweets ou retweets e que é bastante forte aí. Em primeiro momento, quando fizeram a primeira encuesta sobre que persona seria o candidato mais, enfim, ele que estava melhor posicionado em las eleições de Rio, a primeira encuesta foi a deputada Jandira Fegali, que é deputada del PT, del Partido de los Trabajadores. Em segundo momento foi Marcelo Freixo, que é do Partido Socialista. Em último lugar estava Marcelo Crivella, que é partido afim ao PMDB, por lo tanto parte do golpe de Brasil. Então, esse era o último lugar. E nesse momento actuaram ponendo grupo de mais ou menos 3.5 mil robôs para ampliar a campanha de Marcelo Crivella, que hoje é o candidato. Hoje tivemos uma primeira ronda, e na segunda ronda hoje é o candidato mais melhor posicionado para ser o alcalde de Rio de Janeiro, sendo que foi dos mais criticados por la população de Brasil. Então, isso é a situação que temos hoje por meio de uso de robôs. O uso de robôs é uma coisa bastante influente. Pero aqui no Equador, por exemplo, temos algumas pessoas ou alguns estudiosos que eu sei que trabalham com os estudos do governo de Equador. Por exemplo, o Antônio Rubi, é o nome desse senhor, não? Antônio Gutiérrez Rubi, esse. Que ha dicho em informe aí sobre redes sociais que esse tipo de influência não existe. Que isso não significa nada. Que isso não pode cambiar nada.
o que é bastante mentira ou pouca verdade, não? Em como ele analisa a situação. Outro exemplo que eu trago, aí sim um pouco mais próximo do movimento Passe Livre, e como Francisco havia colocado aqui, não, outros movimentos que se conformam nesse momento em Brasil, que o movimento Ocupa Tudo, o Ocupa Todo, que surge de estudantes secundaristas que tinham algumas reivindicações, porque Michel Temer e seu ministro da Educação criam uma lei para reduzir as horas de los estudantes secundaristas, reduzir as disciplinas como história, geografia, sociologia, artes e educação física. Por lo tanto, íbamos a ter solo português, inglês, porque também quitou o espanhol como idioma, nosso segundo idioma, então quitou isso. Inglês, português, matemática, um pouco de física, um pouco de química e solo isso. E se os estudantes quisessem fazer história, arte, ok, deveriam começar a falar com os professores para criar grupos de estudo. Isso já não eram mais disciplinas obrigatórias na secundária de Brasil. Então, os movimentos se organizam. Também cortes, não, em relação a los recursos para a educação, não só a secundária, mas também a universitária, educação superior e tudo isso. Pero el cierre, el ápice desse movimento foi o cierre de escolas. Porque como iban a ocupar menos horas, ¿no?, en las escuelas, entonces no precisamos tener muchas escuelas, vamos a cerrar algunas escuelas. El movimiento de los secundaristas aún están ahí movilizados, hoy ocupan, eso empezó en São Paulo, después fue Paraná, Mato Grosso, varios otros estados de Brasil, ocupando hoy, hasta ayer salió el último... la última contagem de escolas ocupadas, são 1.000 escolas ocupadas em Brasil por los secundaristas, e que se começaram a mobilizar por Facebook, uma mobilização independente, isso sim foi, e conseguiram mobilizar a muitíssima gente. Tanta gente que não só mais os secundaristas, pero aí miles de pessoas se sumaram a essas manifestações e que isso generou também enfim, repressão policial e tudo isso, que mais ou menos essas imagens que vemos hoje em Brasil, em várias cidades. Outro caso que também podemos perceber aí como foi um estudo também sobre a PEC. Não sei se todos sabem que são as PECs para nós, são emendas constitucionais que congelam os gastos, assim está escrito na emenda, gastos com saúde e educação por 20 anos. Significa que não temos nenhuma inversão mais, incluso cortaram esse ano várias coisas, pero enfim, vamos a congelar por 20 anos. Isto está sendo votado esta semana. Também esta semana podemos ter aí a prisão de Lula, como tuvimos miles de apuntes nesse sentido. Essa situação que vemos aqui, a parte negra, são as pessoas que são de los movimentos que são contra esta emenda constitucional. Pero aí ha habido, como salieron essas miles de reportagens em los medios tradicionais, também já atacando a Michel Temer, o que era improvável hasta um mês atrás. Michel Temer contrata aqui as manifestações, porque isso, de verdade, é a mesma coisa que vemos em las calles em Brasil. É essa a situação que temos. Essas são as manifestações que também não saem na tele, que também não, enfim, não passa por nenhum lugar. Michel Temer chama o Movimento Brasil Livre, os mesmos que, enfim, se incluíram aí nos movimentos do movimento Passe Livre em 2013, para fazer as campanhas agora em las redes sociais, porque como conseguiram naquele momento mobilizar a maioria da população de Brasil contra Dilma,
ahora cree que la PEC va a ser apoyada y aprobada porque incluye de nuevo, el MBL fue contratado por la Presidencia de la República de Brasil hoy, contratados. Estas personas fueron contratadas. Ahí están ellos con Eduardo Cunha, que foi para a cárcel esta semana. São contratados por esses grupos, foram em primeira instância, foram patrocinados por esses partidos PMDB, DEM, PSDB, PP, PTB e as indústrias petroleiras dos Estados Unidos. Agora são contratados por el governo de Brasil para revertir uma situação que foi criada por el próprio governo nesse momento. Entonces, y son personas que son bastante acostumbradas y no me chocaría si conseguiesen tener en ese momento la aprobación de la población, porque tiene ahí, perdón, yo puse aquí un despertador para saber qué hora tengo que terminar. No me choca si ellos consiguen que la población de Brasil entienda que la mejor situación para Brasil es la aprobación de la PEC 241, que es un desmonte del país, completo y absoluto. Pero no me asusta porque tiene tanto dinero, tantos influencers, tantos bots, tantos sembradores de ideias envolvidos, incluídos, enfim, infiltrados em las redes de los próprios movimentos sociais, que para mim seria bastante comum que isso passara agora em Brasil. Assim foi com Dilma e pode ser agora com essa PEC. Fora isso, o caso mais para mim bizarro foi o governo de Geraldo Alckmin em São Paulo pagar para a inteligência do Exército de Brasil já entrar como sembradores de ideias em grupos de los movimentos de los secundaristas, enfim, que culminou em la prisão de vários, ao menos 60 estudiantes aí nas redes sociais, os que estavam convocando estas manifestações aqui. Donde ellos sacaban las informaciones para el Ejército de Brasil. Entonces yo quería solo llamar la atención para ese tipo de influencia. Hablamos mucho sobre cyberativismo, que todo maravilloso, una alegría, ¿no? Todos reunidos, que maravilla las redes y la tecnología. Sí, es una maravilla, puede ser utilizada para miles de movimientos fantásticos, pero sempre vai haver, e é mais comum do que imaginamos, esse tipo de influência e de, enfim, infiltrações dentro de nossas redes. Porque eu não sei ao certo exatamente, por exemplo, quem eu tenho em meu Facebook. Alguém aqui sabe? Todos que têm? Porque alguns não têm. O que está bem. Pero yo tengo certeza que tú no conoces todas las personas que están en tus contactos, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ningún lugar ahí. Porque pueden ser amigos de tus amigos, pero tus amigos así, no tienen ningún criterio para aprobar o desaprobar. Entonces, esas personas van entrando para capturar cada vez más informaciones. Y los algoritmos, que son fantásticos, así me encanta la parte tecnológica de eso todo, me encanta, con las posibilidades que tenemos. Pero también es importante marcar que ni todo es una maravilla, ni todo es un mar de rosas. ¿No? Entonces, eso, creo que mi contribución hoy es esa. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí esta tarde y bueno, gracias por haberme invitado en esta mesa. Es la segunda vez que participo en un seminario, en este seminario internacional Milton Santos, y la vez pasada hemos tratado un tema bastante importante por los que es la teoría marxista de hoy. Y son las nuevas formas de valorización del capital. Y bueno, si en algunas conclusiones hemos llegado, es que ya no podemos calcular o de todas formas definir de unas formas estancas, de unas formas limitadas, cuáles son los procesos de valorización capitalistas, porque estos se han extendido enormemente y han ocupado otros espacios. David Harvey explica muy bien estas partes de los espacios, pero sobre todo otros tiempos. Y ahí Jan Molière-Boutangue también explicó el factor tiempo. Y este factor tiempo
para nosotros muy interesantes fue relacionados a las nuevas formas de acumulación basadas sobre los Big Data. Y, o sea, sobre una economía que podemos llamar una economía digital o una economía de la información, y que va mucho más allá, o sea, ocupa los campos que tradicionalmente a nivel político fueron definidos por la sociedad global de la información o la sociedad del conocimiento, ¿no? A raíz de estos estudios, que son estudios muy, decimos, multidisciplinar, como bien explicó Francisco Sierra, hemos empezado unos trabajos pioneros analizando las varias formas en que decimos, procesos políticos históricamente se han desarrollado hasta llegar a asumir formas que podemos definir o que hemos definido tecnopolíticas. Sobre estas tecnopolíticas hay, decimos, muchos cuestionamientos y muchos debates, simplemente porque no es un campo puro, sino es un campo transversal, o sea, es que ocupa muchos espacios, sobre todo comunicativos en nuestra sociedad, pero es también un campo que tradicionalmente ha sido relacionado al campo tecnológico y al campo mediático. Sobre todo en los últimos tiempos, los movimientos sociales o urbanos, ya que estamos hablando de movimientos urbanos que han utilizado los medios como, decimos, vector principal de información, de reunión y también de opinión pública, han ocupado un papel, decimos, muy importante, pero también los espacios físicos, los lugares, como, bueno, ya se explicó sobre el 15D, que esta dicotomía es ficticia, o sea, si no hubiera habido un espacio local de ocupación, no hubiéramos podido hablar probablemente de un movimiento urbano como hablamos, ¿no? Pero la tecnopolítica, en línea general, puede ser también interpretada de un punto de vista de cambio técnico, o sea, de un nuevo cambio en la percepción de la legitimidad política. Mientras ha pasado de un régimen representativos clásicos, hemos pasado a un régimen que podemos llamar de accountable, ¿no? Compuestos por una centralidad dada sobre, decimos, las políticas de los expertos, ¿no? Estas políticas de los expertos están conformadas por, decimos, unas clases de expertos que son los que producen y reproducen, o sea, regeneran, refuerzan el conocimiento, que somos nosotros muchas veces, los intelectuales, y que sobre todo tienen la función pedagógica en nuestra sociedad, o sea, la de reproducir los límites de los conocidos, ¿no? Es una definición importante de comunidad epistémica para entender la tecnopolítica, porque se rehace propiamente a la imposibilidad de disociar la sociedad civil de la sociedad política. Esta imposibilidad de los cuales hablaba Gramsci está dictada propiamente por el carácter pedagógico de los intelectuales. Gramsci observaba en aquella época como en la Italia, por ejemplo, se estaba produciendo una alfabetización que en realidad producía, con el fascismo, producía unos límites de los conocimientos. Y esta alfabetización producía directamente una realidad. Y entonces la sociedad civil, o sea, los intelectuales representados, en este caso, por las clases de los maestros, de los profesores, eran una clase directamente política, porque estaban cambiando, transformando nuestra sociedad. Y entonces, ahora asistimos a una gran alianza de clase entre lobbies, que casi siempre son lobbies financieras, que se justifican con un discurso bien científicos, gracias a la comunidad epistémica, y que refuerzan unas políticas públicas, o sea, la clase política. Esto es lo que definimos por política de los expertos. Estas políticas decimos se refuerza o se hace, se construye gracias a agencias técnicas que muchas veces son nacionales y también agencias internacionales
que conforman un gran sistema que puede ser, por ejemplo, que llamamos un sistema de comité, o sea, comitológico, hechos por muchas veces por instituciones público-privadas, ¿no? Es un cambio político que no interviene solo y exclusivamente en los países occidentales o los países centrales, ¿no? Más que interviene en la forma de hacer políticas de una forma muy transversal y a nivel con todas las diferencias, pero sí que a nivel global. Interviene propiamente en el cambio ideológico, ¿no?, del discurso. Cuando nosotros intentamos legitimar nuestras políticas públicas, lo hacemos propiamente gracias a discursos técnicos, o sea, discursos científicos, ¿no? Bueno, y entonces estas formas de legitimación ya no es una forma de legitimación deliberativa en términos representativos, sino es una representación poliárquica, o sea, investen muchos más actores, y entre estos actores que están investidos por estas, por este sistema decisional, podemos encontrar lo que son los actores locales con los actores, por ejemplo, supranacionales. Esta poliarquía, o sea, esta unión poliárquica no significa que todos tengan la misma función. Sin embargo, la función está dada propiamente por la accountabilidad respecto a la opinión pública. O sea, de un lado, el método de las organizaciones internacionales y de los acuerdos internacionales, que es un método acción-sanción. O sea, no cumplimos determinados límites, pensemos por ejemplo a deudas públicas o acuerdos comerciales internacionales, entonces tenemos una sanción. De otro modo, es una otra forma de regenerar la legitimidad, que ya no se basa sobre cuestiones de input legitimacy, o sea, de aquella legitimidad que nosotros podemos fundamentar con un nacionalismo o con una bandera o con un equipo de fútbol nacional, y etcétera, etcétera, ¿no? Con conceptos clásicos nacionales como la patria, el pueblo, sino se habla de una legitimidad output, o sea, nosotros nos proponemos algunos objetivos muchas veces y casi siempre en términos cuantitativos y algunos objetivos científicos de transformación de la sociedad para llegar a algunos límites, y el cumplimiento de estos objetivos o simplemente la propuesta de estos objetivos en los que nos da una legitimidad para operar, ¿no? Bueno, hablando de esta alianza tecnopolítica, deberíamos avanzar unas ciertas críticas a algunas concesiones, decimos, que se han venido creando en el curso del tiempo sobre algunos conceptos marxistas, ¿no? Esto es porque el concepto de tecnopolítica es un concepto que nos puede acercar mucho a la forma en que Marx observaba la sociedad en sus tiempos, pero complejizándolo, ¿no? Porque propiamente interviene a raíz del general intelecto, o sea, de estas famosas inteligencias colectivas que ahora como ahora pueden ser o una fuente de emergencias o de revolución, pero también una fuente de nuevas formas de control y de subordinación al capital. Entonces, vale la pena en estos sistemas políticos diferenciar desde un punto de vista marxista algunos conceptos. El primero es el concepto de capital. Y hablar en lugar de capital, de capitalismos. Esto es porque muchas veces empleamos el concepto de capital como si esto fuera un a priori, o sea, algo que está ahí. Y entonces podemos, como un Dios, ¿no? Un Dios más. Entonces justificamos algunos hechos sociales diciendo, bueno, el capital quiere
el capital propone, para el capital es así, el capital decidió esto. Sin embargo, de estas formas caemos en los mismos argumentos tecnopolíticos por los cuales no hay nada detrás del capital, o sea, no hay nuestras relaciones sociales, que son extremadamente capitalistas y que son estas relaciones sociales que propiamente conforman la estructura del capital, ¿no? Otra cuestión que está propiamente ligada a la tecnopolítica es la cuestión de las tecnologías. También las tecnologías es vistas como una especie de obras santas que nos puede liberar de los problemas que, por ejemplo, hablando de Habitat 3, que nuestras ciudades conllevan, que son casi siempre problemas de exclusión y problemas de segmentación territorial y de exclusión social, y nos pueden dar una solución que sea extremadamente tecnológica. Y por esto es la asociación entre las tecnologías y la Smart City. Bueno, yo os invito a pensar de una óptica marxista sobre la mercancía de la tecnología, que en este caso son los datos. O sea, cómo nos apropiamos nosotros de la información producida por nosotros mismos, en este caso si somos movimiento. Yo creo que no lo hacemos, y al no hacerlo, estos datos son propiamente la nueva forma en que nosotros estamos produciendo un plusvalor para el capital y para los capitalistas, que en estos casos son las plataformas de gestión de la tecnología. Entonces, la tecnología no tiene nada que ver, por ejemplo, con esta afirmación que se dio en Habitat 3 en Quito, en una plenaria, donde se imagina una mujer que conduce hasta una estación de trenes y al llegar se baja del coche y se sube directamente a un tren, mientras que su coche eléctrico se aparca solo y se pone a cargar. Un hombre tiene un ataque al corazón en la calle y los servicios de emergencia envían un avión no tripulado equipado con un desfibrilador que llegará en unos minutos cruciales ante la ambulancia. Bueno, estamos describiendo propiamente una tecnología que nos va a salvar la vida. Sin embargo, nadie nos está diciendo, por ejemplo, cuál es el funcionamiento en base a las informaciones, los datos de estas tecnologías. Y sobre todo, no nos están hablando de cuáles podrían ser las propuestas para la reducción de la desigualdad gracias a la tecnología. Y esto es porque, sin embargo, nos equivocamos, y por esto me gustaría subrayar propiamente el método marxista. Nos equivocamos de quién están produciendo estas formas de explotación. Y las formas de explotación, o quien está siendo explotado, no son las ciudades, sino son las personas que viven y se mueven en la ciudad. Y de ahí va la crítica al tercer punto, el movimiento. Desde un punto de vista histórico, las organizaciones políticas y sociales han sido, decimos, denegadas y excluidas del debate político por un buen periodo. Y el periodo fue el periodo del auge de los movimientos sociales, sobre todo del Fórum Social Mundial. Quien se presentaba como organización política era directamente un asesino, mientras quien se presentaba como movimiento social era una persona que llevaba la revolución por dentro. Bueno, yo quería un momento, gracias propiamente a este tipo de análisis basada sobre la ciudad, romper esta dicotomía. Los movimientos son organizaciones. Los movimientos son propiamente los constructores de estas organizaciones. Tanto que el capital, sabes muy bien, los capitalistas saben muy bien, en este caso Alphabet, o sea Google, sabe muy bien que gracias al mapeamiento de los movimientos nosotros podemos trazar nuevas organizaciones. Y estas organizaciones son propiamente aquellos mecanismos que pueden transformar los datos en datos financieros, o sea, los mecanismos propulsores de la financiarización de la economía. Y como es dicho, propiamente, ¿quién está a la base de la subsunción de los datos? Es la Alphabet. En este momento Alphabet no es Google, es una holding financieras que está compuesta por varias entidades. Esto de un lado para separar Google de su core plan.
decimos. Pero en la realidad es para ampliar siempre más la subsunción al capital de los datos, o sea, de los movimientos de las personas, transformando, devolviendo, decimos, unos nuevos modos de vida. Esta transformación está bien explicada por los trabajadores neomarxistas de la Machine Learning, y entre estos Matteo Pasquinelli, por ejemplo. Y nosotros, desde CISPAL, estamos proponiendo un texto, un libro colectivo sobre comunicación y financiarización de la economía, donde propiamente vamos a tratar estos temas. Pero en línea general y muy brevemente, porque tenemos que cerrar, Alphabet ya se compone de un core business financieros, que es Google Venture y Google Capital. Google Venture sirve para captar las nuevas startups, sobre todo las nuevas startups que tienen un account con informaciones. Pensemos, por ejemplo, la nueva aplicación Duolingo, que es una aplicación free, gratuita, no pertenece a Google, pero está financiada por Google. Y Google, me parece que se llama, y Google Capital, que es directamente la empresa que gestiona los capitales financieros de todas estas holdings, como nosotros la vemos, o sea, las empresas que se ocupan de generar plusvalor financiero. Lo que que quiero prestar un momento de atención para cerrar esta intervención es propiamente el Sidewalk Labs. Es una parte de Alphabet y es propiamente la empresa que ha participado aquí en Habitat 3. Bueno, y esta es su misión. La misión de estas multinacionales es simplemente la de producir un plusvalor financiero desde unos datos reales, que son las organizaciones de nuestras ciudades que se dan gracias a nuestros movimientos.